Molt bones. Un saludo cordial de tot l'equip que fem possible el programa d'Enigmes de Casa Nostra. Un programa dedicat a la ufologia, als fenòmens paranormals, al cosmos, a les conspiracions, als enigmes i la història de Lleida i a l'entusiasme de viure. Aquest programa no vol influir en ningú, sinó que vol compartir informació. Quede a càrrec dels nostres oients la seva pròpia valoració i reflexió. Us invitem a participar a la nostra pàgina web, omnium.com. Allí trobareu tots els llibres i escriptors que han format part d'aquest programa i l'enllaç que portarà al Picat Ràdio, al YouTube i al podcast. Gràcies per estar amb nosaltres. Comencem. Buenas noches, buenas noches. Hay partes de nuestra historia, del mundo, que no tendrían que olvidarse nunca. Y por eso nació un libro que es muy interesante, Guardianes de la Memoria, escrito por Álvaro Colomer. Hoy vamos a hablar de este libro. Un libro, de alguna forma, que tendríamos que tener prácticamente todos en nuestra biblioteca particular, personal. Porque de alguna forma nos lleva al error de un momento en nuestra historia que pasó el ser humano. Desgraciadamente olvidamos muy pronto, pero que esto tendría que darnos para aprender, que no aprendemos, cosas que realmente no tienen que pasar nunca jamás. Vamos a hablar hoy de Auschwitz, Dachau, Mauthausen, campos de concentración. Primero voy a saludar a mi invitado de hoy, Álvaro Colomer. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. De alguna forma te doy la enhorabuena por el libro y claro, esto es algo que tenía que suceder con muchas cosas porque parte de nuestra historia de este mundo tendría que estar grabado a fuego. Y gracias a este libro mantenemos una parte del horror, del terror, ¿no? De que unas personas vivieron en determinados momentos en el siglo XX. Exactamente. O sea, este libro lo que pretende precisamente es rendir homenaje no tanto a las personas, digamos, que vivieron aquella situación, porque no es mi labor, yo no soy historiador, digamos, soy periodista y escritor. Y entonces este libro lo que viene es rendir homenaje a la gente que vive en las ciudades donde ocurrieron esos hechos terroríficos, ¿no? En el caso, has puesto el ejemplo de Auschwitz. Pues bueno, Auschwitz es una ciudad hoy, es una ciudad próspera. Recordemos que es una ciudad polaca y en polaco Auschwitz se denomina Auschwitz. Y por tanto, esta gente puede viajar por el mundo diciendo que son de Auschwitz sin que la gente lo relacione con Auschwitz, digamos, ¿no? Que es una suerte para ellos, porque cuando viajan los ciudadanos actualmente de Auschwitz, cuando viajan por el mundo y dicen que son de Auschwitz, la gente se queda como pasmada, ¿no? Sí, Y sí, es muy desagradable para ellos viajar por el mundo explicando de dónde vienen. Entonces, este libro, digamos, recorre cinco lugares de Europa que están marcados por hechos históricos y que toda la gente de todo el planeta, digamos, piensa en un único hecho cuando oye el nombre de esa ciudad, ¿no? Y quería rendir un homenaje a las personas que viven actualmente en eso. Sí, de alguna forma hay 5 capítulos muy interesantes, pero hablaremos solamente hoy de 2. Más adelante, si te parece bien, hablaremos de los otros 3 que faltan, ¿de acuerdo? Hablaremos de Auschwitz y de Chernóbil, ¿vale? ¿De acuerdo, Álvaro? ¿Sí? Sí. Vale, esto... la primera pregunta que te iba a hacer, ¿qué representa Auschwitz para el mundo, para la humanidad? Bueno, yo creo que Auschwitz, en el libro, digamos, yo explico que podemos ver el planeta Tierra, como si fuera un cerebro, digamos, el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano tiene las regiones, las emociones, las tiene en diferentes zonas, ¿no? El dolor lo tiene en una zona, en un lóbulo cerebral, el amor en otro, y el planeta es un poco lo mismo, ¿no? Hay ciudades que representan el dolor, hay ciudades que representan la alegría, hay ciudades que representan el remordimiento, y Auschwitz en este caso sería como la zona de ese cerebro del planeta, por así decirlo, que nos hace pensar en el dolor automáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún ciudadano del mundo en sus cabales
que cuando oye la palabra Auschwitz, igual que cuando oye la palabra Hiroshima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay varios ciudades en el mundo que evocan el dolor, no piensen automáticamente en el dolor. Entonces, Auschwitz se ha convertido en ese símbolo, el símbolo de lo que somos capaces de llegar a hacer en contra de nosotros mismos, me refiero a la humana, a los seres humanos, y Auschwitz, creo que para todo el mundo representa el dolor, aunque no se puede olvidar que actualmente también para mucha gente, bueno, Auschwitz se está convirtiendo en una especie de circo por culpa de esta propensión que tenemos actualmente a los selfies y a colgar cosas en redes sociales, y hay mucha gente que se está yendo a Auschwitz a hacerse fotitos y ridiculizando un poco el lugar. Pero bueno, para la gente sensata, Auschwitz representa el dolor. Vamos a ver, esto, háganos una fotografía, porque todos recordamos de alguna forma que hay un montón de películas hablando de los campos de concentración, sobre todo de Auschwitz, estos grandes portones que se abren. Tú haznos de alguna forma de guía, ¿qué es lo primero que la gente encuentra cuando entra dentro de esta gran zona del Bueno, dolor? Auschwitz, hay que tener en cuenta que Auschwitz eran 2 campos de concentración. Bueno, eran más, Sí, pero hay, actualmente quedan 2. Sí. sí, 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 es Es Auschwitz 1 y 2, sí, sí. Auschwitz 1 y 2, Birkenau, ¿no? El Birkenau. 2 es Birkenau porque es el nombre del pueblo sobre el que se levantó, ¿no? Y antes había un pueblo que se llamaba Birkenau, Mm, derribaron el pueblo y construyeron el campo de concentración el 2. Y construyeron el 2 porque el 1, digamos, Distrito pequeño. se les hizo pequeño. En realidad, el 1 actualmente está convertido en un museo, ¿no? Un museo de la memoria del Holocausto, y es muy emotivo ver el 1 porque lo que tienes en el 1, que tiene la famosa entrada con la frase del trabajo será libres, esta Sí. frase cínica que tenía ahí puesta encima en hierro forjado, Ujú. y una vez entras, digamos, en todo lo que son los barracones donde estaban los presos y donde se les torturaba y donde todas estas cosas, actualmente hay como pues paneles informativos, hay, por ejemplo, hay una sala que está llena de zapatos, los zapatos que se encontraron los rusos cuando liberaron el campo. Hay otra que hay muchas maletas, hay otra que hay... O sea, lo han montado un poco para que emocionalmente sea muy impactante. Sí, esto es Pero hablas del museo. Está en el Auschwitz 1, ¿no? El museo bueno, este. claro, está en el 1 y es que Auschwitz 1 es un museo todo él en sí. O sea, no es Ya, que ya, dentro de ya, sí. Auschwitz 1 haya un museo, es que han convertido todo, porque Auschwitz 1 es muy pequeño en realidad. Es como el casco antiguo de un pueblo pequeño, porque Ujú. hay como casetas así de piedra. Y entonces en esas casetas, que eran pues las celdas, los calabozos y la morgue y todo lo que tenían allí, actualmente pues tú puedes ir paseando y vas viendo pues cómo eran las celdas, cómo eran bueno, los famosos hornos crematorios, Sí, cómo era... esto, Cómo, Álvaro, ¿estas casetas están juntas, están separadas o cómo es esto? ¿Cómo están? juntas. Es como la Juntas. típica, sí, la típica edificación de barracones Sí, de la Alemania pues de la época, ¿no? vale, vale. Digamos, son casas de piedra son como alargadas. Y entonces, una vez cuando tú entras en uno de estos edificios, es un pasillo y tienes pues una batería de puertas a la derecha que son celdas, por ejemplo, Mm, o otra batería por el otro lado que son eh, pues la cocina, la enfermería, la sala de torturas, pues todo lo que ya había. En realidad, Auschwitz 1 es lo más emotivo. O sea, cuando el visitante llega por primera vez allí, lo que se encuentra en Auschwitz 1 es enseguida se te ponen los pelos de punta porque está montado todo para que sea muy emotivo. Pero en realidad, la gran masacre y el gran dolor ocurrió en Auschwitz 2-Birkenau, ya. que la estética es muy diferente, porque Auschwitz-Birkenau, digamos, ya fue construida cuando se dieron cuenta que Auschwitz 1 funcionaba muy bien. O sea, cuando dijeron, oye, esto es un lugar estupendo para exterminar gente y vamos a construir uno más grande pues para poder exterminar con más rapidez. Es que no se puede explicar de otro modo, me gustaría ser Mm, más útil explicándolo, pero es que no puede ser. Entonces, Auschwitz 2-Birkenau en realidad no es especialmente emotivo. Es un lugar muy grande, una explanada tremenda con barracones, que estos sí que están separados, son barracones al más puro estilo establo, por así decirlo, son mm, de madera, y entonces allí en esos barracones dormían en literas y en las triples incluso, dormían los presos, y bueno, en literas y a veces en tablones, digamos que estaban puestos, y luego todo lo demás es campo, ¿no? Pero lo más llamativo de campo es como una zona amurallada, bueno, con vallas y con torres de vigilancia,
pero es verde actualmente porque ya no hay tanta gente que paseando por allí y por tanto pisando el césped, ¿no? Digamos. Pero Sí, lo más impactante que hay es que en Auschwitz-Birkenau es donde tenemos la típica imagen del raíl del tren sí, sí, sí. y el tren que entra dentro del Este campo, porque fatídico rayo del tren, sí, sí, sí. que Esto, los barracones, en su huida precipitada, los alemanes sí, empiezan a meter dinamita y a destruir. ¿Están sí. destruidos aún o no? ¿O cómo está Bueno, esto? lo que han hecho ha sido reconstruir algunos vagones, hay algunos barracones y algunas partes del campo para Mm, que los visitantes actualmente se puedan hacer una idea de lo que había. de cómo se vivía Pero allí. las duchas no están. El gas no No, está. no, No. no. Por ejemplo, las cámaras de gas fueron todas destruidas, ¿no? Con Mm, motivos, como bien dices, y siguen así, no las han reconstruido. Y tienes, bueno, ya hemos visto todas muchas películas y ya sabemos cómo eran, digamos, pero las dejaron derruidas por no considerar que hubiera cargos. Lo que han reconstruido es más bien pues, los barracones y la vía del tren y los portales, digamos, un poco para que el visitante tenga la sensación de que realmente está viendo algo muy parecido a lo que era en su época, pero claro, sin seres humanos, ¿no? Que es lo que en realidad daba espanto aquello. Y en esta vía del tren que entra, que se adentra en medio del campo de concentración de exterminio y que se acaba allí la vía, digamos, que es donde llegaban los trenes típicos, que hemos visto en mil películas también, con los vagones que abrían los vagones y estaban todos los seres humanos ahí dentro, ahí es donde digo que actualmente el mismo Museo de Auschwitz ha tenido que pedir, por favor, a los turistas que no se hagan fotos poco respetuosas, digamos, ¿no? mm, Yo, claro, yo viajé, yo estuve allí. Este libro se publicó originalmente en 2008 y ahora se sí. ha reeditado. Y yo estuve en 2008. En 2008 todavía no había redes sociales, al menos con la fuerza que las tenemos actualmente. Pero aún así en 2008 todavía ya se veían turistas haciéndose fotos muy poco apropiadas para el ambiente de duelo que se espera que tengan los visitantes en un lugar así. Y, y ahora mismo, hace poco, hace un año, el mismo Museo de Auschwitz hizo un llamamiento mundial pidiendo, por favor, a toda la gente aficionada a colgar fotos en las redes sociales que no hicieran el mamarracho en el campo de concentración, que no era Mm. un lugar para ir a hacer fotos para colgar en Instagram ni para fardar de viajes ni nada de eso. Que Sí. pidieron, digamos, a todo el mundo que tuvieran un poco más de respeto porque se ve que la gente está yendo, hay mucho turismo del dolor, por así Mm. llamarlo, y la gente está yendo a estos sitios bueno, hacer el mono. Mm. Esto va, vamos a ver, esto, tú hablas en tu magnífico libro porque te encuentras a personas, ahí te encuentras una persona que Mm. yendo para el barracón número 4 que es la cámara de gas número 4 en la cual este hombre te está diciendo o hablas tú con él y hay gente que oye incluso los gritos de las personas que habían allí. Eh, Bueno, sí, a ver, esto también hay que tener en cuenta que yo estoy escribiendo un libro a fin de cuentas y hay algunos recursos literarios que uno usa, ¿no? Yo ya, realmente ya, vale, vale, sí, sí. conociendo italiano, no, o sea, la historia es real, pero claro, en el libro yo lo uso para explicar, bueno, pues que hay gente que realmente va con una sensibilidad muy fuerte Mm. y que yo vi a mucha gente llorando en realidad lloraban porque estaban allí y el lugar es tremendamente emotivo, Tiene que ser, pero ellos. perdona, tiene que ser impresionante. ¿Qué es lo que uno siente cuando está allí? Cuando tú, al principio de entrar allí la primera vez, ¿qué sientes tú en aquel momento? Bueno, yo entré primero en Auschwitz 1 y en Auschwitz 1 realmente yo iba muy documentado Mm. porque ya iba con la idea de escribir un libro y entiendo que la mayoría de público, aun cuando vaya documentado, no irá tan documentado como alguien que quiere escribir un libro. Me refiero a que yo cuando llegué, digamos, no me entretuve demasiado con los paneles informativos, las explicaciones, si quieres puedes tener un audioguía y todas esas cosas, Ya. y no me entretuve porque más o menos sabía lo que me iba a encontrar y más o menos ya, bueno, y me había documentado muy bien, digamos, ¿no? Entonces, digamos que me dejé llevar más por la emoción. Y realmente en Auschwitz 1, o sea, no lloré, pero estuve muy cerca porque está todo recreado de un modo que te incita a ello. Que te, Pero esto que, es artificial. que te Esto es impacte, artificial. está puesto de forma que te impacte, no fuertemente, Esto. Está emocionalmente. pensado para que te impacte. O sea, tú entras en la sala donde están todas las maletas Sí, sí, sí. de la gente que llegó allí y nunca salió, y aunque sea solo un montón de maletas, es tremendamente impresionante por todo lo que el símbolo que implica Mm. eso, ¿no? Una maleta solo. En Para la maleta en ya otro hay los zapatos, en otro hay las gafas, o sea que gafas, tal, no sé qué, claro. Entonces, y todo esto está ya montado por ellos para que te produzcas esas emociones. En Auschwitz II Birkenau, digamos, en realidad
tú solo tienes una emoción fuerte cuando te pones a pensar realmente, porque cuando tú llegas allí, lo que tú ves, y perdóname la frivolidad, pero lo que ves es una zona como estupenda para que tus hijos puedan ir a hacer unas convivencias, porque es una zona jardinada tremenda, con barracones, con literas, bueno, que está un poco vallado pues para que los niños, o sea, en realidad tú no tienes la sensación de que estás llegando a un sitio donde ha ocurrido un gran desastre. Eso lo sabes porque estás allí, porque sabes que allí ha ocurrido eso, pero si no, no tienes un impacto visual que sea muy fuerte, porque ni siquiera ves los hornos crematorios, y aun cuando los vieras tampoco verías nada raro, verías una edificación con una chimenea y chimpón, digamos, ¿no? No Sí, sí. verías más. Las cámaras de gas tampoco te impactarían porque te parecerían unas duchas, ¿no? Unas duchas colectivas y ya está, ¿no? Mm, Y sin embargo, en Auschwitz 2, si vas muy preparado y has leído mucho sobre el tema, la emoción es de un carácter intelectual, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo había leído en Auschwitz, en los alrededores, que está rodeado de bosque aquello, se habían encontrado muchas cajas pequeñas de gente que había conseguido dejar mensajes cavando en la tierra, porque los prisioneros salían al bosque a trabajar, a pues, cortar leña, lo que les hicieran hacer, mm, y dejaban mensajes secretos por ahí alrededor para que los encontrara alguien en el futuro sí. y pudiera conservar el recuerdo de su memoria. Mm. Hay, Pero, como me habéis dicho que vais a cortar, es que voy a coger un caramelo porque tengo la garganta fatal. Perdonad un segundo, Ah, vale, lamento vale. muchísimo la interrupción, No, tranquilo, no pasa nada. Iremos hablando nosotros porque de alguna forma tú también hablas, surgieron voces negativas al respecto y que se exageraron los números y tal. Bueno, ahora cuando Álvaro pues vuelva, que es la garganta le ha jugado una mala pasada, nos explicará la forma porque hay otros campos de concentración y como Mauthausen o Dachau, otros tantos que no son tan importantes, pero que sí que allí en Mauthausen, por ejemplo, ahí aún están los hornos crematorios, existen las duchas de gas y no han desaparecido todo esto. Allí sí. ¿Mm? ya estoy aquí. No, digo que estaba hablando, mientras tú estabas cogiendo el caramelo, digo que en Mauthausen sí que conservan los hornos crematorios y también las duchas de gas. Bueno, esto responde un poco al modo en que fue liberado el campo, digamos, ¿no? Mauthausen fue liberado de un modo como más repentino, por así decirlo, mientras que en Auschwitz los alemanes ya veían que llegaban los rusos, y por el otro lado los americanos, ¿no? Mm. Entonces tuvieron tiempo de pues, colocar explosivos, destruir un poco bueno, las pruebas que podían incitar luego a que en un tribunal internacional se dijera que allí se estaba exterminando a gente de un modo sistemático, ¿no? Mm. Entonces trataron de borrar las pruebas y por eso actualmente no tenemos las mismas cosas que en Mauthausen. ¿Y por qué te crees Mauthausen, de que todas es, formas, por qué te crees que es tan importante este Auschwitz más que los demás? Porque se habla más de Auschwitz, de otros no se habla tanto. ¿Por qué bueno, tú? esto es importante, ¿eh? Porque en realidad hay quien dice que ni siquiera en Auschwitz se mató tanto como en algún otro. O sea, que Exacto. hay otros campos de exterminio en los que se mataron a más personas. Mm. Yo creo que esto es un hecho un poco azaroso. No sabría decir por qué se eligió Auschwitz, pero yo creo que ante la enormidad de campos de concentración que se descubrieron y de campos de exterminio, de campos de trabajo, de alguna forma se eligió uno, ¿no? Y recayó en Auschwitz, pero podría haber sido Mauthausen no, por ejemplo, porque Mauthausen era un campo de trabajo y aunque también cremaba a la gente que se moría, digamos, pero no se las mataba de un modo sistemático, aunque también se mató, pero no era el plan del campo, ¿no? El plan del campo era que yo era una cantera y el plan era que pues que los trabajadores, los presos, se murieran trabajando y sacando piedra, pero no que se murieran rapidito para sacárselos de encima, ¿no? En Auschwitz ¿Tú, no, Auschwitz ya... sí. ¿Tú piensas, por ejemplo, que de alguna forma mantuvieron Auschwitz porque fuertemente, porque los otros tenderían a desaparecer y este se Bueno, mantendría como el horror humano del año 2000? yo, Yo creo que Polonia se hizo un trabajo excepcional, teniendo en cuenta que Polonia en aquel momento cayó bajo el dominio de la URSS, pero que Polonia, digamos, a ver, el campo estuvo abandonado durante mucho tiempo. Mm. Tampoco es que inmediatamente después lo conservaran. De hecho, hay una anécdota, bueno, que a mí me parece simbólica, y es que Auschwitz-Birkenau fue construida sobre el lugar donde había un pueblo que se llamaba Birkenau.
Entonces, lo que hicieron los alemanes es coger todos pues, las materiales de construcción de los edificios que ya existían y desmontarlos y montar el campo de concentración. Y cuando se acabó la guerra, lo que ocurrió es que la gente de Auschwitz, del pueblo de Auschwitz, fue a Birkenau y recogió los materiales estos con los que estaban hechos los barracones y reconstruyeron sus casas con esos materiales, ¿no? O sea, los materiales del pueblo inicial fueron reconstruidos para hacer Auschwitz y luego la gente del pueblo recogió otra vez esos materiales para hacer sus propias casas. Era un pueblo muy poblado, o sea, que había gente, 20.000 habitantes o cuántos. Sí, bueno, Birkenau, ahora mira, no recuerdo el dato ahora mismo, pero Birkenau era una población que no era pequeña, pero ahora no recuerdo, no sé si, no sabría decirte ahora cuántos podían ser, pero era una ciudad importante, era un pueblo importante, no una ciudad, ¿no? Y de alguna forma creo que después de cuando ya la Segunda Guerra Mundial ya se empezó a apaciguar, digamos, en cuanto a la reconstrucción de Europa y toda esa historia, Polonia hizo un esfuerzo por recuperar aquel campo y convertirlo en un símbolo. Pero es por obra de Polonia, ¿no? Podría haber sido, hombre, quizás Austria no, porque durante la Guerra Mundial Austria no estuvo en el bando adecuado, digamos, ¿no? Pero otro país podría haber cogido un campo suyo y lo podría haber ensalzado, ¿no? Para convertirlo en el símbolo. Pero al final fue Auschwitz. Perdona, no, sí, continúa, perdón. Ya está. No, digo que Auschwitz está en Polonia. Mucha gente se cree que está en Alemania, pero no es Polonia. Bueno, no, es que este es el problema. Está en Polonia, está tocando la frontera, está muy cerca de Cracovia, en realidad. De hecho, para ir a Auschwitz lo que haces es aterrizar o ir en tren hasta Cracovia y desde ahí coges un tren regional o un tren de cercanías y te vas a Auschwitz. Y es casi frontera con Alemania, pero es Polonia. De hecho, es interesante porque es de los primeros sitios que conquistaron los nazis cuando entraron en Polonia. Uno de los primeros sitios fue Auschwitz y, por tanto, fue uno de los primeros sitios donde pues, el general de turno, digamos, dijo, oye, pues aquí nos construís una cárcel para ir metiendo aquí a los presos, a los disidentes y a todo lo que sea. Y esa cárcel fue creciendo hasta convertirse en Auschwitz, en lo que hoy sabemos que fue Auschwitz, digamos, ¿no? Pero no fue el campo en el que se mató más gente. Hay otro en Austria y en Alemania. ¿Cuál? Mauthausen, hay otro más. ¿Cuántos hay en total? No sé cuántos hay, ahora no te lo sabría decir, pero hay un buen montón pero no sabría decir. Hay repartido en Alemania, Austria y no sé dónde más también hay. Y más arriba también habría. En Ucrania también seguro que hubo, porque Ucrania también hicieron unas barbaridades tremendas y seguro que los alemanes hasta donde llegaron fueron construyendo campos. Otra cosa es que fueran infraestructuras más simples o que no tuvieran por ejemplo, Mauthausen es espectacular. Sí, hace unos años salió una noticia en diarios alemanes de planos, porque había cada vez más voces contrarias, de alguna forma, a que esto sucediera, que negaban de alguna forma el holocausto nazi. ¿Tú te crees que estos planos, que no se saben quién los dejó en una casa y los encontraron, detallan de alguna forma todo cómo estaban construidos? Esto es un proceso que ya estaba desde el principio ya preparado para hacer esto, o iban sobre la marcha. Bueno, la solución final se sabe se sabe dónde y cuándo fue decidida y se sabe que era un plan de exterminio acordado por la cúpula de los nazis y tal. Ahora bien, el modo de ejecución, yo creo que no estaría en disposición ahora de decírtelo, pero creo que quizás ellos planearon hacer grandes cárceles y matándolos allí, pero que luego sería con gas y que tal y cual, seguramente se está haciendo sobre la marcha. Pero que la decisión firme de exterminar al pueblo judío y a otras etnias también de Europa y también luego aparte disidentes políticos y todo esto, ¿no? Sí, de alguna forma esto empezó antes, porque en el 38 el día o la noche de los cristales rotos que se cargan a un montón de judíos. Sí, los guetos ya estaban allí, sí, pero digamos hasta entonces, aunque fuera una crueldad igualmente, estaba ceñida dentro de Alemania, digamos.
Y aunque también se habría juzgado posteriormente por tribunal, por el tribunal de Nuremberg, o bueno, creo que fuera el de Nuremberg, pero cualquier otro tribunal y tal, no habría adquirido las proporciones porque era una cosa interna del país, ¿no? Es en el momento en el que cruzan la frontera y empiezan a expandir su solución final por todo el continente cuando las autoridades de los dos países reaccionan. De hecho, Bueno, los rusos. el personal que estaba allí destinado a los campos de concentración, muchos se escapan todos. Los de Sí. la SS se escapan, van para Argentina, Brasil, incluso pasan por España y se quedan en España, no los detienen y bueno, hay una escampada de alguna forma, una liberación, un escape, y se crean de alguna forma unas líneas de escape para estas gentes, ¿no? Tanto de la Gestapo como de la SS, hay una preparación, incluso creo que hay también unas vías de escape preparadas para lo que financiaban el ejército alemán para que toda esta gente se escapara. Esto es así, no pillaron a muchos, o no. No, bueno, yo creo que más que unos planes, porque aquello fue todo muy precipitado, lo que había eran gobiernos de países que les ayudaron a huir, digamos, pero no porque hubiera un plan preparado de huyamos de esta forma. Yo creo que fueron llegando, por ejemplo, aquí a España, Pilar Eire lo ha explicado muy bien en una de sus novelas, Sí. llegando a España muchos de estos nazis, encontraron aquí una red de protección entre los colaboracionistas del franquismo, digamos, Sí. y se les ayudó a esconderse y a que vivieran relativamente bien aquí en España durante una temporada, hasta que ya se largaron para Argentina o para otros países, principalmente Latinoamérica, claro. Y esto, pero sí, pero no me atrevería a decir, yo creo que ellos estaban bastante convencidos de que no iban a ser aniquilados tan rápido. Vale. D'acord. Esto, Álvaro, hay gente hoy en día que aún son que se escaparon de todo esto, ¿no? Y que son testigos directos, pero van quedando pocos ya, de alguna forma, porque son gente muy mayor. Pero esta gente, creo yo, que se esconden hoy en día, aún se esconden porque tienen miedo a salir. Porque, Bueno, deben ser ya muy mayores, los que quedan. Es muy difícil ya que queden muchos supervivientes. O sea, yo me acuerdo cuando Günter Grass reconoció que él de joven había militado en las juventudes de las SS, o creo que eran de las SS o algo así. Pero bueno, Günter Grass esto ya lo dijo cuando tenía como 85 años, diciendo que él había militado cuando era preadolescente o adolescente. Y un pequeño escándalo, pero nadie se lo echó en cara, porque bueno, lo que hace un adolescente no tiene un raciocinio detrás, pero ¿no? de hecho, tú te encontraste allí una superviviente y no le pudiste hacer una entrevista. ¿Qué pasó? Bueno, es que primero que no me lo esperaba, porque hice un amigo allí en Auschwitz, que fue un chico que me ayudó mucho pues, para conseguir contactos y a entrevistar a gente, bueno, era un tipo que se llamaba Piotr Dabrowski, y él un día me dijo que me invitó a comer con su familia en un restaurante, y bueno, pues me fui a comer con su familia, y ellos me tenían preparado una sorpresa, que hombre, fue una sorpresa, pero también fue un poco una jugarreta, porque lo que hicieron es, en la mesa había una señora mayor, Sofía Posmit, que era una superviviente de Auschwitz II-Birkenau. Cuando ella era adolescente estuvo en el campo de concentración y bueno, sobrevivió pues porque liberaron el campo antes de que llegara su turno de ser aniquilada, digamos. Y entonces me la pusieron delante y me dijeron, mira, pues hemos montado esta comida para que la conozcas y bueno, si quieres preguntarle cosas y tal. Pero claro, así de golpe te ponen un superviviente del campo de concentración de Auschwitz Y y es que qué diablos le preguntas, porque es que lo que me ocurrió a mí es que me parecían que que todas las acabe. preguntas eran muy tontas, ¿no? O sea, incluso las técnicas, o sea, porque cuando haces una entrevista tienes dos problemas. Uno, si son preguntas que se pueden resolver con los libros, tienes la sensación de la que la persona que tienes delante puede pensar, bueno, oye, a ver, esto lo puedes saber leyendo un libro, no tienes que venir a hablar conmigo para saber cuál era la dimensión del campo de concentración, por ejemplo. Sí. Y luego hay otras preguntas que son muy emotivas, pero que son tan emotivas que también son un poco tontas, porque si preguntas, bueno, oiga, y yo qué sé, ¿y usted sufrió mucho? Claro, es como una tontería de pregunta. Es decir, ¿cómo le vas a preguntar a un superviviente de Auschwitz si sufrió mucho?
Entonces lo que me ocurrió es que me quedé como bloqueado. Ujú. Hay que tener en cuenta que también teníamos la barrera del idioma, digamos, pero bueno. Y aparte tenía público, hacer una entrevista con toda la familia de este amigo mío, todos mirando, pues siempre más cómodo, ¿no? Siempre la entrevista es más cómoda cuando da la sensación de que estás a solas. Es que Y solamente pensarlo ya te ponen los pelos de puntas, porque la gente que entraba allí con mujeres y niños en brazos, ancianos, cómo iban cayendo, ostras, iban claro, arañando las paredes, iban intentando huir, ostras, eso es muy terrorífico. es muy difícil también de preguntar, Claro, 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 entiendo. porque tú mismo minusvaloras tus preguntas. Antes de hacerlas, piensas, esta pregunta es una estupidez, mejor no se la hago. Esta Mm, pregunta denota incultura mía, mejor no se la hago. Y entonces, es que la importancia es que yo he entrevistado a gente muy importante, pero muy importante a un nivel profesional. ¿No? ya, Grandes escritores, grandes políticos, grandes tal, pero de golpe tienes delante a alguien que es muy importante por su recorrido vital, ¿no? Porque estuvo en Auschwitz y ella ha escrito un libro que de hecho ninguna editorial española se lo ha traducido jamás. ¿por qué? Actualmente no, ¿Por qué? No. pues no lo sé. En Alemania en Alemania, en Polonia, esta mujer era una mujer respetada por su pasado y por sus libros. Y aquí no ha llegado. Yo intenté hacer algunas gestiones cuando regresé y contacté con algunos editores. Y bueno, no sé si se ha quedado eso en tierra de nadie. Hay un editor que interés y de hecho hace poco de esto y no sé si al final se lo van a traducir o no, pero ella tiene unas memorias donde explica por su paso por el campo de concentración Mm. en su adolescencia. ¿Tú crees que hay gente muy poderosa que está en altos niveles que siguen siendo nazis? ¿Que tienen poder? Wow. Eh, no sé, es que nazi, no sé si nazi, o sea, nazistas hay en todas partes. Nazi yo creo que va muy asociado a una época y a un contexto histórico que si lo sacas de ese Sí, contexto ya no, nadie claro. puede ser nazi, ¿no? Pero a Se ver, puede ser algunos, el patriotismo, y hay gente que, bueno, se ha hecho películas. Claro, si nos basamos en Hollywood, desde luego hay películas que también hay algo de realidad, ¿no? Porque esta gente, por ejemplo, Odessa. ¿Existió Odessa o no existió Odessa? Esa es la pregunta que se hace normalmente la gente. Odessa, de alguna forma, eran o es, no se sabe si continúa existiendo, porque se habla que en Argentina, en Brasil y todo esto, aún continúan esta gente trabajando por el cuarto rey. ¿Esto es cierto? ¿O tú crees que es cierto o es leyenda urbana? pues, seguramente habrá cuatro locos por Otro. ahí intentando hacer el recuperar una cosa que seguramente ni conocieron porque ya será una nueva generación de personas, digamos, ¿no? Ya, sí, sí. Ninguno será un superviviente porque, bueno, un ex-nazi, porque un ex-nazi en funciones, porque esos no son muy mayores, digamos, ¿no? Mm, Entonces serán, bueno, hijos, nietos o gente que ha visto una película mal vista o lo que sea, mm, intentarán montar algo a un nivel ridículo. Es como el Ku Klux Klan en Estados Unidos. ¿Existe? Sí, existe. mm, ¿Es una cosa seria y preocupante? No, son cuatro locos que de vez en cuando te pueden montar un pollo y hay que tenerlos controlados, pero son locos, digamos. mm. No es una organización, bueno, ¿Tú pero no creo qué, que haya tú una organización seria. qué consejo darías a la gente que quiere visitar Auschwitz? Que Bueno, fueran preparados, instruidos, o sea, que fueran de alguna que fueran, forma... sí, que fueran muy leídos porque de Auschwitz se han dicho muchas tonterías. Antes has mencionado tu Hollywood. Hollywood ha hecho un daño tremendo. Sí, Incluso cierto es. hay muchos intelectuales que hablan de la comercialización del holocausto por parte de Hollywood. O sea, Hollywood ha sacado un dineral de la Segunda Guerra Mundial, no solo de la parte de, bueno, pues ellos ayudaron a liberar Europa y por tanto, pues bueno, todo el derecho a hacer películas con su hazaña, ¿no? Mm, Pero de la parte del holocausto, digamos, aunque es importante que haya películas, es importante que haya películas de un nivel serio. Que no hagamos películas taquilleras mm, por el mero hecho de sacar dinero, porque esto hay una parte de la comunidad judía que lo ve muy mal. En el mismo Auschwitz te hablan muy mal de la comercialización del drama por parte. Porque, claro, si nosotros hablamos mal de los turistas del dolor, ¿no? Esta gente que va a hacerse fotos a lugares donde ha muerto gente, lo podemos decir lo mismo de la industria. sí. Gente que va a hacer películas o que aprovecha la desgracia de los seres humanos para sacar un rendimiento comercial, ¿no? Entonces yo Tú- creo que la gente debe documentarse bien, pero documentarse con buenos libros o buenos documentales o buenas películas incluso, pero que sean buenas, mm,
pero éticamente buenas, no estéticamente, sino éticamente buenas, y ir muy preparados. Y yo lo que recomendaría, sobre todo, es ir solo. Solo. Creo que perdoneu que us faci una interrupció. Sí. Perdona que... Un momento, vamos a hacer una primera parte, y luego continuamos. Fem ara una pausa i continuem després. I torneu a enviar un altre link o com ho fem? Sí, igual que abans. Un segon. Igual que abans. Sí. Llavors, tallo, tanco. Sí. Bueno, ya tornem a estar... Volvemos a estar otra vez en el aire y continuamos con el segundo capítulo. Álvaro Colomer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Continúas estando ahí, ¿no? Bien, esto... 26 de abril de 1986 estalla el reactor número 4 de Chernóbil. Se lanza al aire unos 500 millones de Couriers y da la vuelta prácticamente en toda Europa y vuelve al sitio inicial. Los rusos, de alguna forma, no dan aviso de que han tenido ese accidente. ¿Por qué, Álvaro? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos días tardaron? Bueno, en realidad Gorbachev no salió en la televisión hasta creo que el 4 o el 5 de julio, o sea, dejaron pasar como un mes y medio o así. Y 4 días después de la explosión, el 1 de mayo, Día del Trabajador, claro, un día muy celebrado en Rusia, lógicamente, hicieron un desfile, ¿no? Un desfile de una manifestación a favor de los trabajadores en Kiev, donde las autoridades rusas o soviéticas asistieron todos al palco de autoridades, pero todos iban en las fotos se les ve con abrigos y sombreros, cuando en realidad estamos en mayo, que la gente piensa que por allá arriba en mayo están congelados, no es verdad. Digamos, en mayo la gente en Ucrania no va con abrigo y con gorro, digamos. Y eso es porque las autoridades ya sabían lo que había pasado y la población, pues quería mantener a la población callada. De hecho, el alarma saltó porque fue en Escandinavia donde se detectó un exceso de radioactividad en el ambiente. Y entonces, en Finlandia, creo que fue, avisó a los otros gobiernos diciendo, oye, aquí hay una nube tóxica que no sabemos de dónde viene, que algún país diga si le ha pasado algo nuclearmente hablando. Y bueno, Rusia se quedó callada, pero todo el mundo empezó a sospechar. Las voces empezaron a correr a nivel de despachos, me refiero. Y al final las autoridades soviéticas se vieron obligadas a reconocer que en Chernóbil había habido una explosión de la que era la central nuclear más importante de toda la Unión Soviética, porque no podemos olvidar que estalló el reactor número 4 porque habían 4 reactores allí, 2 más en construcción y 2 en proyecto, digamos. O sea, era la gran central nuclear de toda la Unión Soviética y, por tanto, aquella explosión tenía una importancia tremenda. Esto situemos dónde está Chernóbil, porque es Bielorrusia, es Ucrania, es un país que en estos momentos está complicado, es difícil, están en guerra y prácticamente está en Bielorrusia. ¿Dónde? Sitúanos un poco, ¿dónde se encuentra? Está en Ucrania, en una punta de Ucrania, en la punta del noroeste, digamos, haciendo frontera con Bielorrusia. De hecho, en realidad, la frontera es tan próxima que Bielorrusia sufrió más las consecuencias del accidente que no Ucrania. Ucrania la sufrió mucho y todavía hoy sufren las consecuencias, sobre todo las personas que vivían en la central y en los alrededores y en la ciudad de Pripyat, que estaba al lado. Pero la nube, digamos, lo primero que hizo fue ir hacia Bielorrusia, contaminar pues toda la agricultura y a las personas que habían allí. Y luego se fue hasta Alemania, tanto así que al año siguiente en Alemania se detectó como un incremento del 200% de nacimientos de niños con síndrome de Down, que era un incremento muy exagerado y muy extraño. Y bueno, se relaciona todo esto con Chernóbil. El problema de Chernóbil es que para determinar que alguien ha sido contaminado por una nube tóxica, los estudios epidemiológicos que hay que hacer son tantos que no se hacen, digamos. O sea, si tú actualmente eres un ciudadano de Kiev, Kiev está a 80 kilómetros de Chernóbil, ¿no? Y si tú vas al hospital a decir, oiga, yo estoy seguro de que el cáncer que tengo es por culpa de la explosión nuclear de hace 20 años, o 30 ya, 40, no más. El hospital te dirá que eso es indemostrable porque había que hacer unas biopsias, unos estudios sobre tu organismo tan salvajes
que ni se lo plantean hacérselo, ¿no? Claro. Entonces, las estadísticas sobre cuánta gente quedó afectada por la radioactividad son muy relativas, no son fiables, porque la radioactividad es muy difícil de detectar sus consecuencias y, sobre todo, ligarlas con un acontecimiento como puede ser la explosión de una central. Claro, porque hay una serie de datos, una serie de cifras, pero lo que estás diciendo tú, que de alguna forma esto no se manifiesta por radioactividad, porque, por ejemplo, el cáncer es por otras cosas que también puedes coger cáncer, pero sí que hubo un incremento de enfermedades, de malfetos, o sea, de gente que, bueno, que con defectuosa, y claro, todo esto de alguna forma no se puede asociar a lo de Chernobyl, claro, es imposible. Y además, una explosión nuclear, sobre todo en aquella época, está inmediatamente ligada a leyendas urbanas. O sea, Ya. todos los que teníamos una edad en aquel momento, a mí me pilló jovencito, pero bueno, pero ya me acuerdo bueno, cuando mi madre dándome sales yodadas y todo eso, que en toda Europa la sal yodada corrió porque decían que protegía del cáncer de tiroides y estaba todo el planeta asustado con la posibilidad de que los niños, sobre todo, cogieran cáncer de tiroides, ¿no? ¿Tú, Pero tú estuviste allí? eh, ¿Tú estuviste allí? no, No. yo digo aquí en Barcelona. O sea, mi madre, bueno, las madres de aquí de aquella época y compraron sal iodada en las Sí, farmacias. sí, sí, sí. Fue como una cosa que ocurrió en toda Europa Mm, y a todos los niños nos dieron, digamos, ¿no? Pero es imposible demostrar que eso, que si te sale una enfermedad, te sale por culpa de Chernóbil. mm, Bueno, lo que decía, perdón. Entonces, luego están las cosas asociadas. En aquella época, hace 40 años, la gente imaginaba que se habían producido mutaciones en animales, que mm, habían en gallinas con 3 cabezas, caballos con 8 patas y una serie de barbaridades en realidad, porque todo eso no ocurrió más allá de lo que ocurre en el propio estado de naturaleza. Si nosotros dejáramos a la naturaleza en paz, veríamos que cada cierto tiempo pues ahí nace bueno, pues como nacían niños siameses en el pasado, o como nacían pues animales ¿quién no ha visto de pequeño una serpiente con 2 cabezas? O sea, la naturaleza también tiene errores genéticos mm. y lo que pasa es que si salía en Chernóbil una gallina con 2 cabezas, pues todo el mundo decía que era por culpa de la central nuclear. Ya. Esto no es así. Lo que provocaba la radioactividad es la muerte o la malformación de fetos hasta tal punto que eran inviables. No nacían luego animales extraños es muy gráfico, pero esta imagen típica de la portada de la serie de animación Los Simpson, en el que aparece un pez con 3 ojos al lado de la central nuclear, es una forma muy, muy simpática de decirnos que eso es lo que tenemos en el imaginario colectivo todos de Chernóbil, que Sí. nacieron luego animales mutados y Los- lo, lo- extraños. lo que sí Pero no es tenemos así. es lo que sí tenemos son los niños de Chernóbil, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la codorniz era que salían niños que iban con un fluorescente encendido, ¿no? Sin enchufe, como Pero dice. ese tipo de Sí, leyendas urbanas, de esa exacto. Sí. imaginación desbocada de la gente, Mm, de que, pues que te convertías en fluorescente si estabas cerca de sí. Chernóbil, digamos, ¿no? Que- Esto. pero, pero, pero sí que es verdad, los niños de Chernóbil, pero los niños de Chernóbil, ojo, los niños de Chernóbil son una suma de cosas, ¿no? Es una suma de niños que pierden a sus padres por enfermedades normalmente de cáncer, que son reubicados, es decir, sacados de sus ciudades y repartidos por toda la Unión Soviética, porque la Unión Soviética lo primero que hizo fue separar a la gente. Es decir, dijeron, todos los que vivían cerca de Chernóbil les vamos a reubicar, a dar una nueva casa, pero se la vamos a dar por toda la Unión Soviética. O sea, que lo mismo te tocaba en Chechenia. De tal modo que dispersamos a toda esta población y entonces el punto de información se disgrega. Es más difícil investigar si no tienes un lugar al que ir donde tienes muchos Claro. testimonios de un hecho, Se digamos. habla de 86 pueblos deshabitados, o sea, Sí, repartidos, como dices tú, ¿no? claro, porque Chernóbil es un área, digamos, ¿no? O Mm, sea, se dictaminó que 300 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, mm, pues era una zona contaminada. Y aparte de las ciudades, Chernóbil en sí es una ciudad también pequeñita, pero es una ciudad. Luego estaba la ciudad de Pripyat, donde vivían los trabajadores de Chernóbil, y luego habían los pueblos, teniendo en cuenta que estamos hablando de una región dura, donde los pueblos son pueblos de verdad, o sea, aldeas de chabolas, no un pueblo como aquí a la española, que te imaginas una iglesia. Esos son chabolas en medio del campo, del monte. mm, Entonces, toda esta gente esos pueblos fueron evacuados y en muchos casos fueron destruidos con retroexcavadoras
derribaban las casas, porque ya te digo que eso eran chabolas, en realidad, lo que nosotros llamaríamos hoy chabola, y enterradas bajo tierra, ¿no? Desaparecieron muchos de sus cuerpos. Desde luego, Aún así, allí vive gente muy fuerte, que, o sea, soportan 30 y 40 grados bajo cero, por lo tanto es gente dura. bueno, hay gente que ha pasado, aparte había pasado ya la Segunda Guerra Mundial, o sea, Exacto, gente exacto. bueno, ha visto, ha vivido lo que no nos imaginamos. Y muchas de esas personas, después de ser reubicadas, muchas de las personas, sobre todo la gente mayor, dijeron que no, que ellos no querían vivir fuera de su casa, Mm. que eso de la radioactividad en muchos casos les parecía una tontería, que ellos no veían que le pasaran al lugar y No creían realmente en esto. Ellos decían que en esto, eso. eso Sí, no. además la radioactividad es una cosa invisible, con lo cual Exacto. ellos decían que no veían nada raro Mm, y que tampoco veían que se estuvieran muriendo los animales. Es verdad que muchos animales, los animales no se morían inmediatamente, ¿no? Se morían esto, pues como los humanos, con un cáncer a cabo del tiempo, lo que fuera, ¿no? esto Entonces muchas de estas en- volvieron a sus casas. de acuerdo, sí, sí. Esto en tu magnífico libro hablas de los liquidadores. ¿En qué te refieres? Explícanos un poco. ¿Qué es eso? De los. Creadores, cuando estalló la central nuclear, bueno, hizo falta una cantidad enorme de trabajadores que fueran a la central nuclear, de la cual estaban emanando millones de microrengens, estaban siendo expulsados al exterior, y por tanto se necesitaba gente que fuera a dar su vida, porque se iba a morir automáticamente. Y la URSS llamó. El Politburó decía voluntarios y enseguida vinieron. Claro, pero cualquiera decía que no al Cualquiera, Politburó. O sea, exacto. Cualquiera lo dice decían no. yo me presento voluntario. Y dice, no, tú recibías una carta y te oiga, hemos visto que usted es, yo qué sé, albañil, necesitamos albañiles, vaya para allá voluntariamente. Y el hombre decía, sí, claro, ¿cómo no voy a ir? Mm. Además que tampoco sabían dónde iban. Sabían que tenían que ir a Chernóbil, que había habido algún problema, pero no sabían que iban a morir, ¿no? Incluso toda la gente que tenía que hacer el servicio militar, en aquel país era de 2 años en aquel momento, o 3, no estoy seguro ahora. Ostras, no me digas. Había jóvenes que iban allí y se evitaban ir al servicio militar con Sí, tres o porque cuatro. cuando estalló el reactor 4, lo que pasó es que cayeron muchos cascotes sobre el tejado del reactor número 3, que Mm, está adosado. Entonces, había que quitar esos cascotes del tejado del reactor número 3 rápidamente para que el reactor número 3 no sufriera también un accidente. Entonces, subir a ese tejado era firmar tu sentencia de muerte, y a esos chavales, sin decirles que iban a morir si hacían eso, les decían que les cambiaban los 2 años de mili a cambio de trabajar solo 3 minutos ostras. en el tejado del techo. A estas personas, para que el Politburo no se sintiera tan mal consigo mismo, pasaron a llamarlos robots biológicos, a estos chavales, que lo decían robots biológicos en comparación con los robots reales que habían mandado. También mandaron unos robots que cuando los pusieron encima del tejado, por la radioactividad y por todo esto, se volvían como locos estos robots y dejaban de funcionar bien. Incluso algunos se caían del tejado, no se paraban cuando se terminaba el tejado, y se habló, por ponerle poesía al asunto, del suicidio de los robots, digamos, que se tiraban desde el tejado para no tener que estar allá arriba. Jo, Pero pues entonces a estos chavales se les ponía una escafandra, bueno, un protector de radioactividad, y se les decía que durante esos 3 minutos salieran corriendo del tejado, cogieran algún cascote y que lo tiraran para abajo. La misión era que cayeran abajo y abajo ya los recogían bien. Y todos estos chavales, después de esos 3 minutos en el tejado, se les daba una botella de vodka como protector. Se les decía que si se veía una botella entera de vodka, la radioactividad no les haría nada. Esto no era verdad, era solo para pobre gente. aborrajarlos y que estuvieran tal. Sí, Y luego se les volvía a dispersar por toda la Unión Soviética, de tal modo que su testimonio desaparecía. sí. Y ellos también desaparecían porque morían. Están desaparecidos, claro. Sí. Se habla de 90.000 personas o de 600.000 personas trabajando en ese sarcófago, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, el sarcófago, oye, cuando yo escribí el libro, el sarcófago estaba en construcción, ahora ya está construido. Está Se hizo construido. se hizo un primer sarcófago en el momento, que teóricamente tenía que durar 20 años y que en realidad duró 2 solo. A partir de los 2 años ya vieron que tenía fugas, ¿no? También fue un sarcófago hecho con precipitación. Hay que reconocer que pese al desastre y pese a la crueldad del método, Ujú. lo que se hizo para detener la emisión de radioactividad fue extraordinario. Bien fuera porque se usó a miles de personas, de civiles, que murieron por culpa de eso, pero realmente se actuó para frenar aquello. Aún así, el sarcófago que se hizo, que era una especie de caja que recubría la central nuclear, o sea, era como una caja encima de la central que contenga la radiación, solo duró 3 años, empezaron a detectar fugas a partir de los 3 años, y luego se construyó otro.
Se tardó como 40 años en construir otro porque para poder mantener la central de Chernóbil, para poder contenerla, digamos, se necesitan 17 veces el presupuesto anual de Ucrania, de la Ucrania antes de la guerra, por supuesto. Ya. 17 veces el presupuesto para mantenerla durante solo un año. Entonces, claro, ahí había Ucrania le decía a Moscú, oiga, esta central nuclear es de la Unión Soviética, por tanto es de Moscú. O sea, arreglen ustedes esto. Moscú decía, oiga, Ucrania es un país independiente y a nosotros que nos cuentan de los problemas que tienen ahí dentro con su central nuclear. Y todos echaban la pelota unos a otros y bueno, al final con el tiempo la Unión Europea se metió de por medio, se ha conseguido hacer un sarcófago ahora que parece que funciona bastante bien y está todo ahí retenido, pero vamos, ahí dentro hay toneladas de polvo radioactivo Sí, sí. que si hay un terremoto o cualquier cosa y todo eso se libera al exterior, el desastre sería mucho mayor que el que hubo cuando explotó propiamente el reactor nuclear. En la actualidad, o sea, esto, por lo que dijeron, por lo que tengo, la información que tengo, es que solamente se puede entrar al 25% de la central. Hay un 75% que es imposible entrar, puesto que tiene que pasar 50 años para poder entrar. Incluso hay gente dentro muerta o como. ¿Es cierto esto o leyenda urbana también? Eso es cierto. Ahí, en el momento de la explosión, por ejemplo, había un trabajador en el núcleo. De aquello todo es que explotó porque se estaba haciendo una prueba de mantenimiento de Eso la es la central. pregunta que quería hacerte. ¿Cómo empieza aquello? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Hay dos motivos. Bueno, se han llegado a contabilizar 116 explicaciones de qué pasó, 116. pero hay como un consenso en dos. Una de ellas es un error de construcción. Se dice que con la carrera armamentística con Estados Unidos, Rusia pues, quería tener centrales nucleares antes que los americanos o hacer más y que abarataron mucho los costes en la construcción de las centrales nucleares. Y que lo que le pasó a la de Chernobyl era, pues eso, que un material malo pues acaba deteriorándose y se estropeó todo. La otra explicación, que parece más lógica, es un error humano, y es que esa misma semana se había estropeado la central eléctrica que nutría de electricidad a Kiev. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a pedirle a la central nuclear que supla la central eléctrica y que proporcione energía a Kiev mientras arreglamos la central eléctrica. Pero esto ocurrió mientras estaban haciendo unas pruebas de mantenimiento en la central nuclear y entonces, digamos que el Politburó o quien fuera le metió prisa al director de la central y dijo, oye, acaba las pruebas de mantenimiento rapidito, pon el enchufe para dar electricidad a Kiev, que la necesitamos. Ya. Entonces, al hacer esto rápido y precipitado, quisieron cerrar, es un poco técnico, bueno, las barras de contención, que son unas barras que impiden que la radioactividad se escape, digamos, hicieron poner estas barras antes de tiempo, una de las barras no entró bien y bueno, ya se produjo la carga. Pero bueno, igualmente hay 110 motivos, no se ha aclarado del todo. Había un trabajador en el núcleo, dentro de la central nuclear, que supervisaba el mantenimiento ese que se estaba haciendo y cuando estalló todo, ese hombre se quedó ahí y bueno, ya no existe, digamos, simplemente. Claro. Pero quedaron trabajadores atrapados y bueno, eso es. Hombre, y hay documentales que verlos parece, bueno, se ven allí, no sé, una gran noria, caballitos que están sin funcionar, como esperando de estos fantasmas que no están funcionando. ¿Aquello continúa aún así, esto? Bueno, aquello es espectacular. Lo mejor bueno, no voy a recomendar a la gente que vaya porque todavía hay radioactividad, pero bueno, se puede ir allí, se puede entrar, sí, bueno, actualmente no, porque actualmente con la guerra ucraniana. Ya, me refiero, ya, claro. vale, Pero normalmente sí, lo que pasa es que tienes que pedir permiso, si no es fácil, tienes que pedir permiso al Ministerio de Emergencia, que ellos tienen un ministerio que se llama así, y explicar por qué quieres ir, ¿no? Entonces, bueno, si son motivos periodísticos y tal, pues te dejan ir bajo tu responsabilidad. Ya. Entonces, a lo de la central había una ciudad llamada Pripyat, que es el nombre del río también que pasa por ahí, que fue construida a la par que la central. Eso significa que era una ciudad de unos 45.000 habitantes, recién construida, por tanto, con una media edad de los ciudadanos de 25 años, todo parejas muy jóvenes, todos trabajadores de diferentes niveles del mundo de la radioactividad, y que en el momento de la explosión se ordenó que la ciudad fuera evacuada en cuestión de días, ¿no? Entonces esa ciudad quedó totalmente desértica y actualmente
aunque está ya muy deteriorada por la influencia de la naturaleza, ¿no? Son 40 años de ciudad abandonada, pero una ciudad de 45.000 personas, un pedazo de ciudad, digamos. Tú puedes ir a esa ciudad y puedes entrar en los apartamentos y ver cómo vivía pues un ciudadano soviético en el 86, porque aquello es un museo, digamos, es un museo perfecto de cómo era. Y luego la sensación de ir caminando por unas ciudades, por una ciudad abandonada, totalmente tomada por la naturaleza. Es extraordinario y de ver Pripyat porque ves que por más que construyamos los humanos, la naturaleza devora de un modo brutal. O sea, y Sí, tienes edificios entre medio de los escalones de hormigón, ves un retoño de árbol que está empezando a salir sí, 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 sí. y ves todos la vegetación como está Mm, destruyendo muros de una solidez tremenda, ¿no? mm. Pero luego, aparte, todos los edificios tienen arriba sus enseñas de comunistas, sus estatuas de Lenin, de Marx, bueno, esas cosas, ¿no? Sí. De la Unión Soviética. Sí, hay bastantes documentales. Tengo un par de documentales en el cual lo ponen los pelos de punta porque se ve la ciudad un día estupendo. La gente que hay de esto, una boda, hay gente que va paseando tranquilamente por las calles bueno, todo normal. Y sin embargo ves unas pequeñas partículas que van chocando contra los hombres. Claro, esto ya Bueno, había estallado. Y también hay dos guardias que van con mascarilla y una persona le pregunta que por qué llevan la mascarilla y ellos acachan la cabeza y se van. No dicen nada. Bueno, hay que tener en cuenta el primero, o sea, vivir en Pripyat era un honor, era como la ciudad más moderna de toda la Unión Soviética, porque ya te digo, había sido construida a la par. O sea, no era una ciudad antigua que se había ido adaptando al siglo XX, sino que era una ciudad construida ya solo para eso, ¿no? Mm, Pero y que también hay que tener en cuenta que toda la gente que trabajaba allí, que vivía en esa ciudad, toda trabajaba en la central nuclear, salvo las mujeres o esposos en aquella época seguramente las esposas, que eran, bueno, pues las esposas y que llevaban a los hijos, pero todos los hombres trabajaban en la central, con lo cual tampoco les pillaría tan desprevenidos. O sea, sí que les pidió desprevenidos que estallara la central nuclear, pero esas motas o sea, esa gente si veía a dos militares con una máscara antigas por la calle, mm, sabían lo que había pasado, porque todos trabajaban en la central nuclear y entendían lo que era la radioactividad, y por eso cuando se les dijo que tenían que abandonar la ciudad en 2 días, de un modo ultra ordenado, como era todo en la Unión Soviética, abandonaron todos la ciudad porque todos entendían que había que abandonarla porque lo que había pasado era realmente importante. O sea, que mm. no le ocurrió eso, no es como Hiroshima, que le ocurrió a una población normal que no tenía por qué saber lo que era radioactividad, ¿no? Aquello ocurrió en una ciudad donde todo el mundo era experto en radioactividad. Exacto. Sí, bueno, pero bueno, los primeros bomberos que llegaron iban sin traje, sin nada, porque iban esos 28 o 30 bomberos diciendo que Claro, tenían que ir a apagar un fuego claro normal. porque no se dijo lo que había pasado. Se dijo que Claro, había un incendio, que eso, pues estas cosas pasan, digamos, y bueno, pero no se les dijo que ese incendio era porque había explotado el exacto. reactor. Hay unas También pudo, hay unas Eso también pudo declaraciones. pasar sí, también pudo pasar en la ciudad, eso, que O a la sea, gente no se le dijo lo que era. Pero los testimonios de la época dicen que mientras había el incendio, la gente se asomó a sus balcones para mirar el incendio, ¿no? Lo normal. mm, Y dicen que estaban como golpecitos en la cara, como cuando llueve de un modo muy fino, sí, sí, pero sí. que venían en horizontal, no en vertical, pero que eran ese tipo de golpecitos en la cara que notas. Y eso muchos de ellos Sabían, ya sabían. sabían lo que era, claro que sabían lo que Si no era. lo sabían, lo intuían. Sí, sí. Esto se habla también de un bosque rosa. Eso es Naranja, naranja, naranja. naranja. Naranja, sí. Sí. Esto bueno, al día siguiente de la explosión nuclear hubo todo un bosque, toda una zona del bosque, porque un bosque es que aquello todo es bosque, alrededor de Chernóbil todo es bosque. Mm, Pero hubo una zona que amaneció como de un color anaranjado y las autoridades se asustaron, sobre todo por el impacto visual que tenía eso en los liquidadores que podían llegar y podían ver, digamos, claro, que algo raro claro. estaba pasando realmente allí. Y entonces se ordenó, pues otra vez que las retroexcavadoras cultivaran esa zona del bosque, que enterraran todos los árboles, y efectivamente se hizo así, y actualmente hay un claro de ese bosque, digamos, y fue enterrado y aniquilado de la vista. Para entender también el modo en que funcionaron las autoridades, hay que saber que, por ejemplo, al día siguiente de que ocurriera lo de Chernóbil,
en todas las universidades y bibliotecas públicas de la Unión Soviética desaparecieron todos los libros sobre radioactividad que había en las bibliotecas. Ostras. ¿No? O sea, se dio una orden enseguida de decir hay que quitar toda la información sobre la radioactividad y que la gente no tenga acceso a ningún tipo de información de este tipo para que la gente no hable y para que si alguien habla le digan, ¿tú qué sabes? Si de esto de radioactividad tú no sabes nada. No existe esto, no existe. No existe, sobre todo esto, desinformar. De hecho se dice que la Unión Soviética cayó realmente por Chernóbil, que fue un vehículo tan internacional y tan patente, que fue el inicio de la caída de la Unión Soviética. Bueno, amigos, ya veis que esto lo encontrarán en el Guardianes de la Memoria, un libro extraordinario, en el cual aquí recomendamos que tiene que formar parte de alguna forma de la biblioteca personal. Bueno, tú también en ese magnífico libro hablas de los retornados. Álvaro, sí. ostras, los retornados, la gente que no quería saber nada y volvían otra vez al lugar donde vivían. Yo cuando fui a Chernóbil fui a estas aldeas donde actualmente vive gente que se negó a irse, que dijo que tal. Y cuando yo fui, aunque ya hace una temporada que fui, hace ya 15 años, esa gente estaba ahí tan campante. ¿Y continúan estando? Bueno, ahora no lo sé, ¿no? Porque sobre todo era gente mayor que había vivido toda la vida en sus casas ahí en medio del bosque y que ellos no se iban porque habían nacido ahí, se iban a morir ahí. Bueno, en cierta medida me parece incluso bien, digamos, ¿no? Esa decisión personal. Pero entonces yo no sé si ahora, o sea, pueden seguir ahí. No sé si se habrán muerto ya porque la gente es muy mayor. Y esa gente estaba ahí y cuando yo fui, que eran ya 25 años después o 30 años después del accidente, estaban ahí y estaban la mar de San. Pero me refiero que esas ciudades estaban alambradas o cómo estaban separadas, ¿cómo estaban? O sea, lo que se hizo fue en esos 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear se hizo una zona vallada y militarizada. Pero, por ejemplo, es imposible controlar una zona tan grande. Entonces, se sabe, por ejemplo, que dentro de Chernóbil hay mucha caza furtiva. Porque como el ser humano ha desaparecido, hay una fauna tremenda en esa zona. Aunque es una zona contaminada, hay jabalís, caballos, zorros, hay todo tipo de animales porque al desaparecer el ser humano, pues es un paraíso para los animales, ¿no? Sí. Entonces, hay caza furtiva de cazadores que se cuelan en la zona de exclusión y pues matan. Y eso es lo que hagan esos cazadores y que incluso muchos que se llevan la pieza y se la comen porque dicen que todo esto de la radioactividad exagerado. Probablemente son idiotas, pero lo están haciendo. Entonces, en esa zona, digamos, vallada, puedes colar desde la zona y sabes cómo hacerlo, te puedes colar sin ningún problema, porque es una zona demasiado grande como para que pueda estar realmente controlada. Y realmente el gobierno tampoco, o sea, es un control también. Oiga, si usted quiere entrar y morirse de radioactividad, o sea, tampoco vamos a una Lo que sí que, por ejemplo, cuando estás en Pripyat, hay muchos objetos en Pripyat, ¿no? Porque es una ciudad abandonada. Y entonces, por ejemplo, te encuentras máscaras antigas por el suelo todo el rato. Y realmente es una tentación. Yo llegué a coger una máscara antigas, yo iba con un guía, y el guía me dijo, por una máscara antigas antigua de la Segunda Guerra Mundial y tal, me dijo, yo sé que tienes la tentación de llevarte a la casa porque es una cosa que es chula, pero que sepas que te estás llevando un objeto que tiene polvo radioactivo y que, bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor tienes en tu despacho durante el resto de tu vida una partícula atómica liberando radioactividad. O sea, tú verás lo que haces. La dejé en el suelo inmediatamente y me fui. De hecho, luego, cuando abandoné Chernóbil, solo salir, había margaritas, digamos, y bueno, me cambié de ropa y toda la ropa que había llevado dentro de Chernóbil la tiré a la papelera, porque Chernóbil lo que tiene es polvo radioactivo. Pero tapas de polvo. Al marcharte de allí te hacen alguna prueba si estás Bueno, sí, pero yo creo que es un poco ridícula, porque hay una máquina que es como un arco de seguridad de un aeropuerto que tiene dos émbolos, entonces tú tienes que cogerlos con las manos, o sea, cierras un circuito, cuerpo, entonces hay una bombilla enorme roja y hay una bombilla enorme verde, pero bombilla, bombilla en el sentido antiguo de la palabra, de rosca, digamos, ¿no? Y entonces si se enciende la verde te puedes ir, y si se enciende la roja, pues eres radioactivo, te puedes ir al cielo, digamos, ¿no? Pero yo creo que la roja ni funciona. No funciona, vaya hombre. Yo creo, no, eso lo creo yo, porque aquel aparato ya era demasiado rudimentario para el siglo XXI. Y luego, aparte, que si se enciende la roja, ¿qué es? Pues
tampoco pueden hacer nada. Pues te dirían, oiga, se ha encendido la roja, eso está radioactivo. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me van a dejar aquí dentro? Pues no te van a dejar ahí dentro. Pero seguramente te dirían, no, pues vete a casa, pero vete al hospital cuando llegues a casa. Mm. Y Y la gente, los retornados que viven allí, ¿qué te explicaban? Que ellos continúan, no sé, cultivando el huerto. ellos cultivan, de hecho, nos advirtió el guía, hablo en plural porque yo iba con una fotógrafa, porque aparte del libro hice un reportaje para La Vanguardia. Mm. Nos advirtió el guía que los retornados, como seres acogedores que son ahí en Ucrania, nos ofrecerían comida, que nos dirían tomar algo y tal, y que todo hay que debería tener en cuenta que todo eran productos que ellos mismos cosechaban o que ellos mismos destilaban, ¿no? Y nos dijeron, sobre todo, no comáis nada porque esto ha sido plantado y criado en una zona contaminada. Pero es que Era imposible no era imposible. rechazarlo. Era Era imposible imposible. rechazarlo, claro. Un matrimonio de 80 años que no ve a nadie en todo el año porque están ahí en medio del campo, bueno, en medio del bosque, Mm. y te ofrecen lo poco que tienen y qué le vas a decir tú, que no. Además los ves ahí delante tuyo con más salud de la que has tenido tú ni con 14 años y dices, y bueno, es un poco estúpido, pero las normas de cortesía a veces obligan. Sí, a veces es Bueno, que hay algunas, no sé, comunicaciones de gente que ellos al salir de allí es cuando se encontraban mal. Ahí sí, la... sí. No, Bueno, esto... esto pasa. Esto lo llaman el síndrome de la víctima de Chernóbil, Ya. que dicen que, claro, que a partir de entonces, que esto es normal, esto en psicología estará muy estudiado, que a ti te dicen que has estado expuesto a la radioactividad durante una semana y que estás lleno de átomos subatómicos en tu cuerpo, y bueno, pues te ata el teleelemental que te empiezas a encontrar mal. O sea, si yo soy medio hipocondriaco y vivo aquí en Barcelona sin ningún problema, pues imagínate si hubiera vivido en Chernóbil, ¿no? Sería el triple de hipocondriaco con las consecuencias psicosomáticas que eso tiene. Mm. Entonces, luego aparte hay mucho alcoholismo, lo hay de por sí ya en este tipo de países, digamos, O sea, allí pero a esta gente te ofrecían vodka o comida y tú había sí, que... vodka, pero vodka casero. Y Casero, sí, sí, sí. pero bueno, pero, a ver, bueno, tampoco me quedé a comer, pero sí que en el rato que estaba conversando con ellos, que estaban por media horita charlando Mm. con ellos y tal, pues ponían un té o un café y el vodka, que eso es obligatorio para ellos, y a lo mejor pues un trozo de chorizo pues, del cerdo que mataron ayer. Bueno, ¿sabes? Y ese cerdo pues se ha alimentado del suelo y Claro, claro. bueno, es un cerdo radioactivo y Y tú al, no vo- quieres hacerlo, pero es imposible, no, y no, no cabrás, no. al volver a Barcelona, ¿tú te hiciste alguna revisión, alguna cosa o No, no? mira, la No. verdad es que fui al médico y se lo comenté. Digo, Mm. mire, vengo de Chernóbil y tal. Yo ya antes de ir a Chernóbil también estuve con médicos y me dijeron que si estaba a menos de 10 días, que en un principio no me preocupara. No El pasa nada. problema de la radioactividad es cuando la exposición es prolongada, que Claro, claro. puntualmente te puede afectar. O sea, que el problema era sobre todo que yo trajera polvo radioactivo conmigo. Mm. Ya. Que yo fuera con un jersey a Chernóbil, en ese jersey se levantara un poco de viento y el polvo del suelo se quedara entrelazado en el jersey y yo fuera por la vida paseándome con ese jersey y, por tanto, exponiéndome constantemente a la radioactividad. Pero que si eliminaba la ropa, que eso ya me dijeron en Chernóbil, también me lo dijeron, tira toda la ropa y dúchate bien y tal, y en un principio no pasaba nada. También nosotros fuimos en febrero, que estábamos a menos 20 grados, y entonces el polvo radioactivo está bajo la nieve, digamos. Entonces la nieve protege mucho de ese polvo. Es en primavera cuando es peligroso ir, porque como no hay nieve, todo el polvo que va saliendo de la central, pues vuela por el ambiente. ¿Y cuánto resiste un cuerpo humano la radioactividad? No sé, en tos 15, 20 Bueno, microangers. bueno, lo normal ¿Normal? son en el planeta Tierra hay unos 15-20 microrengens. Sí. O sea, la radioactividad es normal a nuestro Pero ahí, alrededor. ahí Pero había allí hace 1000. sí, había 1000 y cuando estalló la central había hasta 100.000, Sí. digamos, ¿no? O sea, toda aquella Ostras. gente seguramente se murió por culpa de la radioactividad. Y actualmente también hay zonas, por ejemplo, yo me acuerdo con el guía, que el guía era un ucraniano de estos, ucranianos cuando quieres son muy brutos, ¿no? En el buen sentido, pero son unos que son antiguos si quieren también, ¿no? Entonces, tú vas caminando con el contador Geiger, que va siempre con un contador en la mano, y de repente pues das un paso a la derecha y el contador se dispara la aguja y te dice, está usted en un sitio donde hay 400 microrengens de radioactividad, ¿no? Oh, Y si das un paso a la izquierda, la radioactividad desaparece. Y esto es por lo que digo yo, son clapas de polvo. El viento levanta polvo, lo deposita en un sitio y tú, si pasas por encima de ese sitio, pues
pues estás encima de un sitio radioactivo, pero a 1 metro de distancia ya no lo estás, digamos, ¿no? Claro. Y entonces el hombre este pues estaba todo el rato haciendo cachondeo, y con el coche se paraba donde había mucha radioactividad y decía, mirad, aquí donde estamos ahora hay 100.000 microrengues. Nosotros, coño, pues arranca, sal de aquí. ¿No? Y dice, no, hombre, no os preocupéis, no pasa nada. Sí, lo único que pasará es que no podréis tener hijos. Y, ¡Ostras! No, pero porque era un bruto, tío muy simpático, pero un bruto. Y para él era normal aquello porque vivía de eso, digamos. Bueno, nos quedan 3 o 4 minutos. Me gustaría preguntarte esto, Álvaro. ¿Se conoce otro grave problema como este en Rusia? Porque se habló hace tiempo de una explosión de una central nuclear. ¿Esto es cierto o no? No te sé. No te sabes. Bueno, después de la de Fukushima, yo creo que nada ha superado Fukushima por alguna otra explosión que hayan podido tener. Yo creo que actualmente una explosión nuclear, aunque un país la esconda, con lo radiografiado que está el planeta constantemente, yo creo que estábamos hablando de Chernobyl, fue en el 86, que en el 86 la tecnología era una broma comparada con la de ahora. Ahora cualquier tipo de cosa, yo creo que un mero incendio en un pequeño bosque, lo fotografiamos desde 20 sitios diferentes. Hombre, se detectaría. Hoy estamos rodeados prácticamente de satélites y esto se Estados Unidos sí que hubo una fuga nuclear importantísima en un desierto, en aquella época además. ¿En dónde has dicho, claro, perdona? En Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos. No recuerdo ahora dónde era, en un desierto, pero ahí se vio quién era el país que andaba ganando la Guerra Fría, porque de lo de Estados Unidos nadie habló, cuando en realidad las consecuencias para el medio ambiente eran igual de terribles casi que las de Chernobyl. Pero de lo de Chernobyl todo el mundo habló, pues porque, bueno, también hay que tener en cuenta que estábamos en el lado occidental nosotros y oíamos hablar de Chernobyl porque eran los malos, digamos. Esto, Álvaro, se está acabando. Esto, a ver, ahora la pregunta que te iba a hacer, ¿tú haces un seguimiento de Chernobyl o ahora en la actualidad? No. ¿Sabes lo que pasa? Escribes un libro sobre un tema, acabas tan frito sobre el tema, digamos, que hay un momento en el que dices, mira, ya está, o sea, no quiero saber nada más. Me refiero que recibes alguna información. Noticia, la leo. Sí, vale. Sí. Digo, ¿recibes alguna información de allí, de gente de por allí? No recibes nada. Bueno, sí, todavía tengo algunos amigos y tal, pero es que de Chernobyl ya no había mucho más que decir, porque de Chernobyl ahora ya está el sarcófago hecho y ahora, salvo con la guerra de Rusia, pues que no ocurra una desgracia con Chernobyl, lo demás está todo... Pues muy bien, Álvaro Colomer, ha sido un placer hablar contigo. Esto se acaba, a ver si seguimos o quieres otro día, pues hablamos de los otros capítulos. Venga, Álvaro. Muy bien. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Hasta luego.